Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación sobre el procesamiento informático de la información. Abordaremos como tema central la importancia del procesador de textos, particularmente de las opciones de revisión ortográfica, autocorrección, temas, formato de texto y párrafo, listas, aplicar y crear estilos avanzados, configurar página, encabezado y pie de página e imprimir. Comenzaremos entonces con lo fundamental sobre revisión ortográfica y gramatical. Explicaremos cómo realizar la revisión, cómo desactivar dicha opción para corregir todo al finalizar, algunos ejemplos, errores no detectados y falsos errores. Bien, por defecto, Word está configurado con la opción de revisar la ortografía de manera automática. Si escribimos mal una palabra, veremos cómo aparece un subrayado en color rojo por debajo de la misma. Si pulsamos con el botón derecho, se abrirá un menú con varias opciones para hacer la corrección. Haciendo clic en la opción que consideremos pertinente, se sustituye la palabra incorrecta. Por ejemplo, si escribimos las letras P, R, Q, U, E, las opciones serán porque, por qué y parque, entre otras. Sin embargo, muchos errores donde falta el acento se corrigen automáticamente. También tenemos otro tipo de errores que son los gramaticales. Estos se distinguen con un subrayado azul. Por ejemplo, cuando colocamos mal una comilla, un signo de exclamación o un guión bajo. Ahora bien, ¿qué sucede si queremos desactivar la revisión ortográfica para corregir los errores manualmente? Tenemos que acceder a la solapa Archivo, luego Opciones, hacemos clic en Revisión y desmarcamos la casilla Revisar ortografía mientras se escribe. También podemos desmarcar la casilla Marcar errores gramaticales para no ver las partes subrayadas y luego, una vez seleccionadas las opciones que deseamos, vamos a marcar Aceptar. En estos casos, al finalizar la redacción de un texto, deberemos hacer clic en la solapa Revisar en la cinta de opciones, luego Ortografía y Gramática, para que se nos abra un panel en el margen derecho de la pantalla con la característica de mostrarnos mayor información sobre el error. Podremos elegir entre omitir, omitir todo, agregar o cambiar según corresponda. Ahora bien, nos puede pasar en un documento que haya ciertas palabras nuevas o distintas que se repitan en todas las hojas y que queramos guardar para que no se marque como un error ortográfico. Por ejemplo, si redactamos un artículo de investigación que incluya conceptos relativamente modernos o nuevos en el área de psicología, como ghosting, love bombing o breadcrumbing, en estos casos nos resultaría muy útil crear un diccionario personalizado. Bien, tendremos que ir a la pestaña Archivo, Opciones y Revisión. Allí, Diccionarios personalizados. Veremos un listado de diccionarios creados. Podemos seleccionar Agregar para hacer uno nuevo y luego, seleccionando previamente nuestro diccionario de la lista, hacemos clic en Editar lista de palabras para agregar o eliminar. Para finalizar, siempre seleccionamos Aceptar. Ahora vamos a avanzar con una particularidad, las palabras en mayúscula. Si nosotros escribimos una palabra entera en mayúscula, por ejemplo las iniciales DBT, de terapia dialéctico-comportamental, veremos que siempre se omite la corrección. Esto es porque el procesador de texto viene configurado así por default. Para revisarlo o cambiarlo, deberemos ir a Archivo, Opciones, Revisión, y veremos que en el apartado Al corregir la ortografía en los programas de Microsoft Office, está marcada la primera opción, omitir palabras en mayúscula. En esa misma lista de opciones nos encontramos con los modos del español, cuyo desplegable
nos permite elegir formas verbales de tuteo y voceo. Por ejemplo, para escribir la palabra querés. Autocorrección. Aquí veremos las principales opciones de autocorrección y cómo reemplazar un texto por otro. Cuando comenzamos a escribir, la primera letra se vuelve automáticamente una mayúscula. Cuando escribimos dos mayúsculas seguidas, corrige la segunda porque identifica que solo queríamos escribir con mayúscula la primera letra. En el caso de que queramos desactivar la opción de autocorrección, deberemos seleccionar Archivo, Opciones, Revisión y finalmente Opciones de autocorrección. Vamos a encontrar las diferentes opciones que podemos activar y desactivar, como las dos mencionadas anteriormente. Esto nos puede resultar útil si estamos redactando un texto que contiene muchas abreviaciones, por ejemplo como gigabyte o kilómetro, para que la palabra consecutiva no se coloque automáticamente con una mayúscula. Por último, dentro de las opciones de autocorrección, tenemos la función reemplazar texto, que nos sirve tanto para corregir errores habituales como para generar nuestros propios comandos para escribir más rápido. En ese caso, podemos aprovechar esta opción para palabras frecuentes que utilicemos, lo que nos va a permitir agilizar la escritura. Continuaremos con el apartado de formato dentro del procesador de texto. Dar formato utilizando temas es una herramienta importantísima para personalizar y emprolijar cualquier documento. Pero, atención, para ello es importante que se encuentre bien estructurado, que los títulos tengan aplicado el título 1 y los subtítulos el título 2, por ejemplo. Para corroborarlo, seleccionamos Vista en la cinta de opciones y abrir el panel de navegación para chequear que al menos haya una estructura de 2 niveles. Para seleccionar el tema, vamos a Diseño y luego Temas, donde se desplegarán los disponibles en forma de miniaturas. Si nos posicionamos encima de cada una, veremos una previsualización. Haciendo clic en el que consideremos adecuado, se pondrá todo el documento acorde a esa paleta cromática y estilo. También podemos seleccionar Personalizar colores o la fuente para personalizarlo aún más. Incluso podemos guardar el tema actual para que quede nuestra propia personalización guardada. Es importante que se guarde en la carpeta que se abre por default, ya que el procesador de texto debe poder encontrarlo para redesplegarlo en un nuevo documento. La carpeta que se va a abrir es la de Microsoft, que incluye la carpeta Templates y allí está Documents Themes, es decir, los temas del documento. Por último, para que nuestro documento incluya una portada, vamos a Insertar portada, donde al igual que con los temas, veremos distintos estilos prediseñados. Haciendo clic por el de nuestro interés, se ajustará a nuestro documento. Como son plantillas, incluyen distintos espacios para completar con la información y elementos correspondientes. Como último detalle, presionando las teclas en simultáneo Control y la letra E, seleccionaremos todo el texto, de manera que podamos elegir la alineación del mismo y luego, en la pestaña Inicio, elegimos el tipo de alineación, por ejemplo, justificada. Formato de texto. Veremos cómo cambiar la fuente, el tamaño, poner negrita o subrayado, así como también los ajustes avanzados. Borrar formato y Word Art. Para aplicar formato, primero hay que seleccionar el texto y se abrirá un menú flotante que permite aplicar las herramientas más usuales, como por ejemplo negrita, cursiva o subrayado. Se puede realizar el cambio de formato desde el doble clic
sobre la o las palabras seleccionadas, o bien con la cinta de opciones. Para quitar un efecto, del mismo modo seleccionamos las palabras deseadas y presionamos sobre el efecto a quitar. Otro aspecto importante es que en el texto se puede, por ejemplo, en un párrafo entero, cambiar el tipo de fuente. Para ello hacemos doble clic y podemos cambiar de Arial a Times New Roman. Del mismo modo, podemos configurar el tamaño de las palabras, incluso podemos cambiar el efecto mayúsculas y minúsculas. Es decir, hacer que todas las letras, por ejemplo, si están en minúscula, pasen a mayúsculas. Si visualizamos el apartado fuente en la cinta de opciones, veremos que en el margen inferior derecho hay un cuadrado con una flechita. Al hacer clic allí, se redesplegarán más opciones. Por ejemplo, el doble tachado, con una zona que nos permite ver la previsualización. Desde la pestaña Avanzado, podemos cambiar el espaciado. Podemos establecer como